Tenemos el gusto de estar en comunicación con Alejandro Borenstein. Nosotros hoy leímos parte de una nota que escribió ayer. Alejandro es productor, guionista de TV, autor, escritor, presidente de la Cámara de Productores de Televisión, y se formó en la tele y en los medios al lado de quizá uno de los hombres más importantes que tuvo la Argentina en términos de periodismo político y humor político, que es su papá, Tato Bores. Alejandro, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Bien, bastante bien. ¿Y vos? Bien, acá, tranquilo. Pero qué suerte que tenés. A ver, leíamos tu nota de ayer y yo pensaba que era una especie de catarsis, ¿no? Sí, fue una semana un poco tensa para todos y la verdad es que el episodio que yo narro en la nota es un episodio que es una época de la vida de uno que fue quizás uno de los momentos que más ha marcado mi vida, ¿no? La vida de mi familia. Fue una de las épocas más torturantes que pasamos, no nosotros solamente, pero bueno, también nosotros, y qué sé yo creo que nos ha marcado a todos, no solo por la edad que yo tenía, que es como una época donde todo uno lo absorbe de otra forma, sino porque realmente fueron instantes dramáticos en la vida de mi viejo y de todos. Entonces cuando uno de repente ve qué sé yo, figuras o cosas que empiezan a aparecer que como si eso no hubiera ocurrido, porque ese es el punto, ¿no? ¿Te referís a Osvaldo Papaleo? Sí, me refiero a Osvaldo Papaleo porque la verdad es que fue uno de los protagonistas claves de esa época, y uno de los propulsores y de los impulsores y uno de los brazos de toda esa etapa de tanta censura, persecuciones, amenazas. Y entonces uno dice cómo, de repente lo pasan por radio y lo pasan por televisión y aparece con la presidenta sin que nadie aclare de dónde viene, qué es lo que pasó, ¿no? Entonces, como yo lo viví tan de adentro, bueno... Viejo, ¿en qué canal trabajaba tu viejo cuando lo echan? En el 13, en el 13. Ah, y él asume en ese momento cuando López Rega asume el poder después de la muerte de Perón. Él es director artístico de Canal 13. No, aún es más complejo el tema. Es decir, Perón muere el 1 de julio del 74, hay un mes de luto en todos los canales de televisión, no hubo ficciones, no había humor, no había nada de eso. Cuando mi viejo vuelve a la televisión supuestamente en agosto, lo paran en la puerta, le dicen, usted acá no entra más, y todo lo que yo cuento. Él no es que manejaba el 13, él pasa a ser el secretario de Prensa y Difusión, que fue... no es el cargo que hoy es para un secretario de prensa que pasa a una gacetilla del presidente. En realidad en esa época el secretario de Prensa y Difusión manejaba todos los medios en la Argentina, porque eran estatales. Es decir, manejaba las radios, que eran casi todas estatales, manejaba los canales que se acababan de estatizar, por supuesto la televisión pública, que siempre fue estatal, pero además había un durísimo control sobre diarios, sobre revistas, sobre el cine, qué sé yo, no voy a contar yo ahora la historia de la censura en los medios, porque tuvo en esa época un momento tremendo, que además recrudece con las amenazas a los artistas que tienen que salir, no sé, te invito a que llamen a Alterio a Madrid y le pregunten la historia de él, ¿no? Por ejemplo. Alejandro, en tren de especulación, como si fuera una ficción, ¿te atreves a pensar qué opinaría hoy tu viejo? Yo creo que hoy, qué sé yo, mi viejo hubiera dicho algo bastante parecido a lo que yo escribí ayer, que es defendamos la democracia, discutamos si te gusta o no te gusta Kirchner o Menem o lo que sea, pero hay una línea que no podemos pasar. Yo la verdad que me sentí mal cuando vi esta especie de... Nada, el señor Papaleo, y lo digo con el mayor respeto posible, fue protagonista principal de una época negra de la Argentina, sobre todo para los que estamos y hemos estado en el tema de los medios, y fue presentado y apareció en cadena nacional en un momento en el que el tema tenía que ver con los medios. Estaba invitado al festejo del Día de la Bandera, ¿no? Alejandro, te mando un abrazo grande y muchas gracias. Te mando un abrazo para vos y para todos los oyentes.